Entonces el perro es un animal de clase inmunda, porque no tiene las características señaladas por la palabra del Señor, como lo es la pezuña hendida y ser rumiante. Pedro entonces se va hacia la casa de Cornelio. ¿Cornelio quién era, amado hermano? Cornelio era un centurión de una compañía llamada la italiana, pero dice que era varón justo y que ofrendaba, dice. Y esas ofrendas dice que fueron agradables delante del Señor. Y un ángel le aparece a Cornelio y le dice que mande a buscar a Simón Pedro. O sea que el propósito de Dios prácticamente era que ya los gentiles comenzaran a escuchar también la palabra de Dios. Exactamente, que los gentiles también se salvaran. Ya es ahí donde Romanos y 1:16, pues el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es la potencia de Dios que salva. Y se está refiriendo a aquellos que había salvado, ¿verdad? Al judío primeramente. Y también dice a los griegos, hablando de los gentiles. Sí, es el texto que estaba leyendo, pero Exactamente. estaba leyendo 1.6, me confundí ahí. Entonces, cuando ya Pedro llegan de Cornelio, los gentiles ahí reciben también el Espíritu Santo. Bueno, en ese momento no, lo que lleva el apóstol Pedro es la palabra de Dios, porque si vemos nosotros ahí dice que Cornelio tenía una gran comitiva de gente ya de sus vecinos y amistades, ¿verdad? Los había invitado porque Reunidos. iba a llegar el siervo de Dios. Pero aquí en el capítulo 10 también yo miro, yo he leído que dice que muchos de los gentiles que se reunieron también recibieron el Espíritu Santo. Y entonces Pedro viene y va hacia la iglesia que está en Jerusalén y también da la noticia ya en el capítulo 11. De que habían recibido. Exactamente, porque para Dios pues no había, ya había abierto la puerta y ya no había acepción de personas. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo hace referencia de que en Cristo Jesús dice que no hay judío ni griego, ¿verdad? Sino que todos somos uno, dice en él. ¿Cómo es que los judíos miran esto después que ya los gentiles habían recibido también la parte en el reino de Dios? ¿Por qué ellos también querían imponerle tal vez algunas leyes judías a los gentiles? ¿Cómo es eso que en el primer concilio, qué cosas fueron las que fueron estipuladas para los gentiles? Bueno, según el apóstol o el discípulo Lucas que escribe el libro de los Hechos, dice nada más que se abstuvieran de fornicación y de ahogado, únicamente, y de ahí para allá las demás cosas no eran Prácticamente ahí está hablando de la ley de Moisés. exactamente. O sea, dentro de la ley de Moisés solo pasó esos. Así es. Lo que pasa es de que había muchos judíos celosos, ¿verdad? Y decía, no puede ser de que este incircunciso sea parte también de nosotros o que tenga la misma esperanza de nosotros, ¿verdad? Tienen que judaizarse, como por ejemplo algunos en la época de hoy, ¿verdad? Si platicamos con un judío nos habla de las cosas judías y quiere que un gentil también se judaice, ¿verdad? Que siga guardando las fiestas, que siga guardando las leyes que ellos mismos guardan, porque ellos están en ese sistema, ¿verdad? Y algunas personas como por ejemplo los miembros de la iglesia nacerita, ¿verdad? Que son judaizados, ¿verdad? Ellos hablan siempre de los códigos y todo eso y de las leyes que se leen todos los sábados en el templo como se hacía en la antigua dispensación de la ley, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera entraron muchos, ¿verdad? Con celo ya imponiendo cosas a los que creían en Cristo de parte de los gentiles. Y cuando es que el evangelio eh, se traslada directamente a los gentiles, Bueno, para mí el conocimiento que yo tengo de las Sagradas Escrituras es ahí cuando Pedro llega de Cornelio, se traslada a los gentiles. se Pero traslada a los cuando es que es gentiles. vedado el evangelio a los judíos, que ya la oportunidad directamente pasó a los gentiles. Cuando vemos a Pablo que dice que le dieron, lo golpearon, entonces él directamente se fue hacia los gentiles. Pero los demás judíos que ya no hubo un tiempo de especificado para ellos, que ya la gracia, el tiempo de ellos se había terminado. Exactamente, ya los 144,000 habían sido
habían sido señalados, entonces era el momento de pasar al otro lado, ¿verdad? Ya a los gentiles. Hermanos, según Romanos 11, aquí habla de que habla de un árbol del olivo. Entonces, también habla de Pablo ahí que dice, ha desechado Dios a su pueblo. Entonces, cualquier persona dice, habla mal de los De los israelitas. judíos. Entonces, ¿qué puede explicar sobre Romanos 11, donde dice, Pablo ahí ha desechado Dios a su pueblo? Ese fue el sistema que Dios usó para hacer el traslado. Prácticamente no que haya desechado al pueblo de Israel, pues ellos son los hijos del reino, ¿verdad? Según Mateo capítulo 8, verso 11, ellos son los hijos del reino. Cuando habla que veréis, dice, a Abraham y a Isaac sentados a la mesa en el reino, mas los hijos del reino estarán fuera y serán echados a las tinieblas, porque ellos no tienen participación con el pueblo gentil cuando el Señor venga, los que resucitan en la primera resurrección, porque ellos estarán en su carne, no estarán en el banquete espiritual del Señor. A eso se está refiriendo. Entonces, ese fue el sistema nada más que el Señor usó, la fórmula que el Señor usó para trasladar el Evangelio a los gentiles, no que los haya desechado, ¿verdad? Pues para ellos, o sea que esa decepción prácticamente de ellos para los gentiles fue una bendición, cuanto más dice el apóstol Pablo su nuevo injerto, ¿verdad? Porque el árbol del olivo ahí es el Señor Jesús, ¿verdad? Hablando de los Quiere dos decir pueblos. que la desobediencia lo que ellos desecharon prácticamente viene siendo una riqueza para Una nosotros. bendición para nosotros. Pero ellos van a ver restaurarse también. Exactamente. Y ahí va a ser mayor riqueza todavía Ahí para. va a ser mayor riqueza para nosotros y para ellos. O sea, la negación de ellos fue una riqueza para nosotros. Exactamente. Entonces va a ser mayor la riqueza cuando La ellos vuelvan a restauración. restaurarse. Así es. Y cuando dice aquí en Romanos 11 que Dios les ha dado oídos, ojos que no ven y oídos que no escuchan, ¿qué representa eso? Bueno, cuando Él vino, les habló en diferentes formas. El Señor a través de sus parábolas hizo un derroche del Evangelio, ¿verdad? Y les habló ampliamente. Pero era también el propósito de Dios, ¿verdad? De que ellos oyendo, dice, no pudieran percibir y viendo, no pudieran ver con claridad, ¿verdad? Porque siempre estaba ese sistema de que había un pueblo necesitado, ¿verdad? Ahí entra también la narración del rico y Lázaro, ¿verdad? Que son personajes simbólicos, no son personajes literales. Cuando el rico representa a Israel y Lázaro representa al pueblo gentil. Según lo que vemos también en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 9, vemos ahí otro gran grupo, porque miramos el grupo de los 144,000 que son de las 12 tribus de Israel, Así que es. prácticamente esos judíos son los que creyeron en Jesucristo y ya están listos para la resurrección. Pero Exactamente. miramos otro grupo también en Apocalipsis 7:9 que dice que son de toda tribu, nación y lengua. Ese grupo prácticamente vendría siendo ya el pueblo. Sí, ese grupo ya es el pueblo gentil, de toda nación, de tribu y lengua. Verá que estarán siempre al frente del Cordero y de los 144,000. Pero por lo menos ese grupo todavía en ese tiempo es un grupo que se está juntando. Exactamente, se está restaurando y ese grupo llegará a ser restaurarse hasta la séptima plaga, ¿verdad? Hasta el último sonido de la trompeta es cuando todo esto se termina, ¿verdad? La dispensación del Evangelio llega a su fin. Entonces esto quiere decir que Juan en la revelación él ya vio prácticamente el grupo de personas juntas, pero todavía Exactamente, ahorita en ese tiempo se están. exactamente, él tiene ese privilegio, por eso es que cuando en el capítulo 21 de Juan, ¿verdad? Cuando habla con Pedro en el versículo 15, ya por ahí adelante, eh, Pedro como que está celoso o está preocupado por Juan. Bueno, a este discípulo que tanto amaba al Señor, ¿qué será de él cuando él, cuando él se vaya? Él le dice, ¿y este qué? ¿Qué de qué le dice el Señor? Yo quiero que este quede hasta que yo venga. ¿Verdad? Entonces Juan era el año 96 y Juan todavía estaba vivo, es el último de los apóstoles en morir. Le hicieron cuantas cosas, según la historia, le hicieron cuantas cosas a Juan para matarlo y no pudieron. ¿Por qué? Porque tenía la promesa del Señor de que se quedara hasta que él viniera. Viniera en el día
de la revelación, de su manifestación. No que el Señor haya venido ya, sino que Juan es el privilegiado de ver la manifestación a través del libro de Apocalipsis. Entonces Juan ahí, por lo menos él cuando se encontraba en la isla de Pasmos, dice por causa del Evangelio, él en el año 96, como usted me dice, él era en el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, era un joven. Era un jovencito. Y él llegó hasta el año 96 Exactamente. de nuestra era. Era un joven bastante dinámico y bastante audaz, bastante atrevido, tanto que el Señor les había puesto los hijos del rayo o los hijos del trueno, ¿verdad? Porque eran bastante audaces. Entonces, en Apocalipsis 7, ahí hay dos grupos muy Exactamente. diferentes. Hay dos grupos muy diferentes y ahí podemos ver nosotros el grupo de los 144,000 y el grupo de los gentiles, de toda tribu, de toda lengua, los que están siendo redimidos y ya han sido redimidos. Los de toda tribu, nación y lengua, que somos nosotros prácticamente los gentiles, no tienen nada que ver con los 144,000. Nada que ver. Porque aquellos, los 144,000 específicamente, están ahí que fueron 12,000 de cada tribu, de los hijos de Israel. Ahí no entran gentiles. Está hablando de Israel literalmente. De Israel literalmente, de la época de Jesús y la época de los apóstoles. ¿Quiénes, por lo menos los apóstoles, lo que es la mamá de Jesús, Pedro, todos ahí están en ese grupo? Ellos mismos entran en ese grupo, el mismo apóstol Pablo, porque es de la tribu de Benjamín. Entonces también Pablo entraría en el grupo Pablo de los entra también en los 144,000, porque él es de la tribu de Benjamín. Quiere decir que, por lo menos en lo que es Romanos 11, habla ahí de que dice que en el tiempo de Elías, Dios también se escogió 7,000 hombres que no habían adorado a Baal. O sea que Dios de los judíos siempre tuvo un grupo. Exactamente, él siempre tuvo un remanente guardado para su servicio y para su gloria. Igual como también Así de es, Elías. así es. Eh, bueno, hermano, yo digo que ya hemos estudiado bastante este tema. No sé si Gracias, usted quiere hermano. añadir algo otra información. Hermano Carlitos, yo creo que ahí estamos claros, ¿verdad? Y será en otra oportunidad cuando, si Dios nos permite, que podamos emitir otro tema. Bien, nuestros amados televidentes, es así como también hemos llegado a la parte final de este tema, esperando que nos vuelva a sintonizar el próximo sábado. Vamos a tener otros temas muy importantes para su vida espiritual, esperando que sean de mucho beneficio para su vida. También usted puede tener su Biblia en su mano, puede corroborar lo que nosotros estamos diciendo aquí. Y si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla llegar a la Iglesia de Dios aquí en Melchor de Mencos, está en el barrio, prácticamente todavía ahí, barrio Fallabón, enfrente de una panadería La Bendición. También a nuestros hermanos que nos ven a través de la página web, puede también mandar sus preguntas a donde dice ahí, contáctenos para también nosotros, si usted quiere hacer que hagamos un programa sobre alguna pregunta que usted tiene, también lo podemos hacer. Y también vamos a tener otros temas muy importantes para tratar. Vamos a hablar también sobre lo que es el reino eternal, que es un tema muy importante porque ya hablamos sobre el reino de Cristo en la tierra, que es un reinado de 1000 años, pero también vamos a hablar del reino eternal ya cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, porque es muy importante también hablar sobre eso, porque solo hemos hablado de la segunda fase, que es el reino de Cristo, pero también nos falta lo que es ya el reino eternal. Sí, así es, hermano. Entonces esperamos que sea beneficioso este programa para cada uno de ustedes y nos esperamos que nos sintonicen el próximo sábado. Un paz sea para cada uno de ustedes. Paz. Así es.